madero que Dios ya no puede hablar, pero hoy Dios puede hablarte, al igual que aquellas personas que nosotros encontramos en la Biblia, al igual que esas personas que caminaron con Jesús y que fueron llamados apóstoles. Dios nos puede hablar igual a nosotros, porque a veces no diferenciamos o no distinguimos la voz de Dios porque no estamos familiarizadas con ella. ¿Sí me estoy explicando? Tú y yo podemos escuchar varias voces. Podemos escuchar la voz de Dios, podemos escuchar la voz del diablo, pero también podemos escuchar la voz de nuestra conciencia, o como más comúnmente conocemos, la voz de nuestros pensamientos. A veces esos pensamientos que llegan en un momento específico, que te pueden salvar de cometer errores o de hacer cosas que nos pueden llevar incluso a la muerte, que muchas veces también lo conocemos como intuición. Esa intuición que te dice no vayas a trabajar hoy, esa intuición que te dice deja de hacer tal cosa hoy, a veces es la voz de Dios hablándote a ti y a mí para que no hagamos algo de lo que nos podamos arrepentir más después. Si me estoy explicando, eso, si no mal recuerdo, la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos, que cuando Pablo, Bernabé y los apóstoles predicaban en el libro de los Hechos, ellos iban a ir a predicar a Asia, dice la Biblia, pero que el Espíritu Santo no se los permitió. Eran personas que, tal y como dice su palabra, eran guiados por el Espíritu de Dios. Que dice la Biblia que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios desde el momento que nos arrepentimos, que nos confesamos como nuestro suficiente Señor y Salvador. Pasamos de las tinieblas a la luz admirable, pasamos de muerte a vida. Desde ese momento, esa voz de Dios está dentro de ti y dentro de mí, pero no sabemos distinguirla. La voz de Dios siempre viene para redarguir, la voz de Dios siempre viene para sumar, la voz de Dios siempre viene para instruir. La voz de Dios siempre viene, inclusive para darle una palabra a otra persona que puede estar al lado tuyo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué te decía yo? Que estos apóstoles eran personas que estaban tan pegadas con Dios, que se relacionaban tanto con el Espíritu Santo de Dios, que cada vez que ellos iban a predicar a un lugar, si el Señor les decía que no fueran, ellos no lo hacían. Aunque ellos con su emoción quisieran hacerlo, ellos tenían que calmarse, tenían que contenerse de no ir a ese lugar, porque en ese lugar tal vez los estaba esperando el mismo diablo. ¿Sí me explico? Los estaba esperando una prueba, los estaba esperando la persecución, los estaba esperando alguien que los quería apedrear. ¿Sí me estoy explicando? Nosotros los cristianos de hoy, 2026, no sufrimos nada de lo que aquellas personas sufrieron. Nosotros somos privilegiados porque en este país donde tú y yo vivimos podemos hablar abiertamente de Jesús y nadie se mete con nosotros. Pero hay lugares que nosotros ya sabemos por predicadores, porque a veces hemos investigado, donde la palabra no se puede hablar abiertamente, porque es causa de que te maten, es causa de que te apedreen, es causa de que te echen a los leones. Así me estoy explicando. Tenemos que distinguir la voz de Dios de nuestra propia voz y de la voz del diablo. La voz del diablo nunca te va a dar una palabra para bendecir la vida de otra persona. La voz del diablo nunca te va a hablar para bendecir tu misma vida. ¿Sí me estoy explicando? El diablo siempre te va a decir no puedes, no la vas a hacer, no la vas a armar, no vas a poder, porque el diablo te va a hablar en primera persona siempre. Aprende eso. El diablo no te va a decir eres tonto, eres torpe, no puedes. No, el diablo no te va a decir así. El diablo te va a decir que eres tú, que te va a hablar en primera persona. ¿Sí me explico? Entonces, más o menos para que más o menos me vayan entendiendo lo que yo les quiero explicar. Hace algunos días, mientras yo estaba conduciendo por uno de los fraccionamientos de la ciudad, para los que no saben, yo trabajo como mototaxista. Entonces, hace algunos días yo estaba conduciendo por uno de los fraccionamientos de la ciudad, y cuando yo iba entrando a una de las calles de ese fraccionamiento, me pareció o me dio la impresión de ver a una persona que traía un tanque de gas para llenarlo. Entonces yo me paré para poderlo llevar a su lugar de destino, pero cuando miré fijamente a la persona me di cuenta que había mirado mal y que no era un tanque de gas, sino era un garrafón de agua. Entonces yo seguí, pero a mí me sorprendió la impresión, porque Dios habla a través de impresiones, a través de sueños, tal y como dice Job 33:14, que en sueños, dice, habla Dios, dice, en visiones. Cuando el sueño cae sobre los hombres y se adormecen en su lecho, dice, cuando revela Dios el consejo que le quiere darles. Pero Dios también te habla a través de impresiones. Entonces, ¿qué pasó? A mí me dio la impresión de que una persona quería que yo la llevase
a llenar su tanque de gas, pero después de darme cuenta, me di cuenta que había visto mal, pues. Pero algo dentro de mí se activó, algo que se llama la voz de Dios. Es por eso la importancia de escuchar, número uno, de aprender a distinguir la voz, y número dos, de obedecer a Dios. Yo escuché que algo me dijo, di que antes de que termines de pasar este callejón, vas a encontrar una persona que va a pedirte el servicio para que lleves un tanque de gas a llenar. Yo escuché esa voz en mi mente y yo pensé en mi locura, en mi humanidad, que tal vez era mi mente o mi necesidad de dinero, ¿no? Entonces algo me dijo, ahora háblalo con tu voz fuerte. Dice, no solamente lo que dices, decláralo. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Entonces algo me dijo, ahora decláralo, háblalo fuerte. Entonces yo lo hablé y dije, yo creo en el nombre de Jesús que antes de que termine esta calle voy a encontrar a una persona que me va a pedir que yo la lleve a llenar su tanque de gas. Entonces cuando ya iba yo pues terminando de conducir, de pasar por ese lugar, había una persona que vende antojitos que me hizo la parada y quería que la llevara yo a llenar su tanque de gas, mi hermano. Esa es la voz de Dios hablando. Esa es la voz de Dios oculta en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, pero no sabemos distinguirlo. Dios sigue hablando, como a los apóstoles, como a los profetas, pero nosotros pensamos que Dios se quedó en una cruz, nosotros pensamos que Dios se quedó en esa tumba, nosotros pensamos que Dios ya no sigue hablando, pero Dios sí sigue hablando. Tienes que aprender a distinguir la voz de Dios para que puedas ser efectivo en lo que Dios te mandó a hacer. ¿Sí me estoy explicando? Se me gustaría que fueses conmigo también, por favor. Al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26. Él sepa que ese ganado le pertenece a él. La Biblia dice que tú y yo fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo. Eso es lo que nos diferencia de la gente del mundo. Eso es lo que nos diferencia de la gente que no ama y no le sirve a Dios. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Fuimos sellados por Dios. Y no importa dónde vayamos, no importa lo que hagamos, nosotros somos pertenencia de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y vaya conmigo al libro de Números, por favor, libro de Números, capítulo 11. Libro de Números, capítulo 11, versículo 24, por favor. Libro de Números, capítulo 11, versículo 24 hasta el 29. Vamos a leer, por favor. Números 11, 24. Y dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron, dice. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldag y el otro Medag, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, dice, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, dijo: Eldag y Medag profetizan en el campamento. Entonces, respondiendo Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, dijo: Señor mío, Moisés, impídeselo, dice. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Dice: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento y los ancianos de Israel. Dice, vemos aquí que habían 70 personas, 70 ancianos que habían sido escogidos para recibir a la presencia de Dios, pero que 2 no lograron entrar o no lograron ir al campamento, y solamente fueron 68. Pero ¿qué pasó con el ayudante, con Josué, hijo de Nun? Le entró la envidia, le entró el celo. ¿Por qué? Porque estos 2 ancianos no habían ido al lugar de reunión donde ellos habían quedado de estar juntos, pero Dios le plació usarlos para profetizar, pero a Dios le plació usarlos para dar palabra en sus bocas y sus labios. A Josué le entró el celo. ¿Qué le dijo Moisés? Que dejara ya sus celos.
No necesariamente, no estoy diciendo que dejemos de congregarnos porque sabemos que eso es muy importante para nuestro crecimiento. Pero no necesariamente Dios te va a dar una palabra exactamente aquí dentro de la iglesia. Tal y como vemos con estas dos personas, Dios les habló fuera del campamento, dice la Biblia, así o más claro. Dios te puede hablar en cualquier lugar. Dios no se somete a un lugar, a unas paredes, a una estructura, a una agenda, a una ubicación geográfica. Dios no lo puede echar. Dios está más allá de todo eso. Y Dios te puede hablar en cualquier momento. Así como Dios usó o Dios me habló a través de mis pensamientos para darle una palabra a esta persona, Dios te puede hablar a ti también personalmente. Ahora la pregunta acá: ¿puede una persona que no le sirve a Dios escuchar su voz? Sí, para que se arrepienta. Una persona que no le sirve a Dios, Dios le puede hablar, sí le puede hablar para que se arrepienta de su camino y enderece sus veredas y le sirva al Señor. Porque yo he escuchado de gente religiosa, ignorante, porque eso es, que Dios no le puede hablar a una persona que no está en iglesia. Mentira. Acabamos de comprobar de que Dios puede hablarle y usar para profetizar a cualquier persona. No importa el género, no importa la raza, solamente importa si Dios te escogió. Solamente importa lo que Dios piensa de ti. Solamente importa lo que Dios ha dicho de ti. No importa lo que el diablo diga. No importa lo que las personas dicen. Si yo me pusiese a contarte aquí cuántas veces he sido criticado por mi propia familia, te impactarías. Si yo me pusiese a contarte aquí cuántas veces mi mamá me ha criticado, cuántas veces gente cerca de mí me ha criticado, te sorprenderías. Pero eso es parte del propósito de Dios en tu vida y en la mía. A veces Dios permite la crítica porque eso es lo que va a hacer que nosotros crezcamos, porque eso va a hacer que el carácter de Jesús se forje en ti y en mí. No va a ser fácil. No va a ser fácil porque a quién le va a gustar que hablen mal de él. A quién le va a gustar que digan cosas de nosotros. A nadie, yo creo. Pero es parte de eso. Es parte de ello. Dios lo permite. No es porque sea malo. No. Dios lo permite porque es necesario. Porque tal vez en tu corazón y en mi corazón todavía hay cosas que no le hemos entregado a Dios. Puede ser que sea una ofensa, una raíz de amargura, una falta de perdón, algo, no sé, algo que hay en nuestro corazón que no le hemos entregado. Y a través de esa situación que nos permite pasarnos, va a hacer que nosotros se lo entreguemos a Él. ¿Sí me explico? Yo sé que no soy el único al cual Dios le habla. La gente que escucha mis prédicas sabe que no soy de decir Dios me habla. ¿Por qué no digo mucho así? Porque a veces nosotros como predicadores tendemos a decir mucho así y no siempre así. Hay que ser sincero. No siempre Dios te habla, hay que ser sincero. No siempre Dios te habla. Yo cuando Dios me habla así claramente, pues yo sí lo he dicho, yo lo he predicado. Porque una cosa es que Dios te hable y otra cosa es que Dios te dé impresión, que Dios te haga sentir, no es lo mismo. Si me estoy explicando. Yo sé que Dios te capacitó con oídos, te capacitó con 5 sentidos para aprender a escuchar su voz, porque ¿qué dice la Biblia? Que sus ovejas, dice, escuchan su voz y Él las reconoce, dice. Eres parte del rebaño del Señor, eres parte de esas personas que saben escuchar la voz de Dios. Tienes que aprender a diferenciarla. Tienes que aprender a diferenciar su voz de la voz de nuestra conciencia y de la voz del diablo. ¿Cómo te habla el diablo? ¿Cómo te estaba yo comentando que te habla el diablo? En primera persona. ¿Qué te dice? No lo vas a armar. No vas a poder. No vas a prosperar. Tu familia no se va a convertir. No va a llegar tu esposa. No va a llegar tu esposo. No vas a poder, te vas a cansar. Reprende eso de Dios. Entre más grande sea el propósito y el ministerio de Dios a la vida de una persona, más grandes van a ser los ataques del diablo y las pruebas del Señor a tu vida. Aprende eso. Que aprendamos a diferenciar la voz de Dios. Para que cuando vengan esos pensamientos intrusivos a nuestra mente, que por lo menos sean los pensamientos intrusivos de Dios y no los intrusivos del diablo. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha dado una palabra? ¿Cuántas veces Dios te ha dado un versículo y de repente te viene un versículo, estás predicando y de repente viene un versículo que no tenías pensado dar en la prédica? Ese es Dios, ese es el Espíritu Santo ayudándote a predicar. Las personas que predican las palabras no me van a dejar de mentir. Hay personas que se han parado aquí
que de repente están predicando un mensaje y donde escribieron la prédica, donde hicieron el mensaje en su borrador, no tenían pensado dar un versículo y de repente surgió, de repente les vino. Ese es Dios, ese también es Dios. Hay versículos, hay palabras que están esperados ser soltados porque hay personas que necesitan escucharlo. Esa es la palabra que yo quería compartirte el día de hoy. Yo creo en verdad que sea de mucha bendición, que Dios haya hablado a tu vida, que aprendas a distinguir entre la voz de Dios, la voz del diablo y la voz de nuestra conciencia, para que podamos ser más efectivos a la hora de hacer la obra de Dios. Yo quiero dejar con la hermana Georgina. Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñase? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, dice, que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo: si quieres de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco, dice, le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, dice su palabra. Así me estoy explicando. Fíjate cómo una persona, una persona que, si no mal recuerdo, Felipe era uno de los diáconos de la iglesia de aquel tiempo. Fíjate cómo Felipe se le aparece, dice el ángel de Dios, dice, el ángel del Señor, y le dice: júntate a ese carro, dice. Esta persona, este funcionario de la reina de Candace, era una persona que tenía hambre de conocer más de Dios. Era una persona que quería saber más de Dios. Era una persona que incluso tenía sus propios rollos personales de la Torá de aquel tiempo. Y no era normal eso. No era normal que una persona tuviera sus propios rollos de partes de la Biblia. Pero como era una persona que tenía una privilegiada, como era una persona que tenía una posición en el reino de los etíopes, este funcionario de la reina de Candace tenía sus propios rollos de la escritura, donde podía saber, donde quería conocer más de Dios. Y Dios usó la vida de su diácono para quitarle esas dudas que él tenía. Él tenía hambre, él tenía sed, él quería, incluso vemos que al final, casi antes de que Dios arrebate a Felipe, este hombre, Felipe, este diácono, es arrebatado, es quitado de ese lugar, y dice que el eunuco no le vio más, dice. ¿Sí me estoy explicando? Dios le habla a esta persona a través de su ángel. Dios le habla a esta persona para que le hable a este alto funcionario de la reina de Candace. Tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios, de la voz de nuestros pensamientos, de nuestra intuición y de la voz del diablo. Muchas de las prédicas que yo he dado, Dios me las ha dado sentado en ese mototaxi. Muchas de las veces que Dios me ha hablado para darle una palabra a alguien, ha sido a través de trabajando. Porque como paso muchas horas trabajando, Dios no va a parar de hablarnos. Incluso si nuestro trabajo puede ser impedimento, Dios no conoce fronteras en cuanto a su voz, y no te va a dejar de hablar a ti y a mí, aunque estés trabajando, mi hermano. Ahí donde estás, Dios te puede hablar a través de una persona. Dios te puede dar una palabra para otra persona. Y sigo continuando con lo que te voy a contar. Mientras iba conduciendo por atrás de ese centro comercial, este testimonio ya también lo di. Una vez más me volvió a dar la impresión de que Dios me habló a través de mis pensamientos. Había un muchacho que me estaba haciendo la parada y me dice: llévame a la farmacia. Y me dice: llévame a la farmacia que está al lado del Chedraui. Dice: realmente de ahí donde lo levanté yo está cerca donde él iba. Entonces yo lo levanto, y cuando él se sube, cuando yo escucho solamente la voz de este joven, quiero que me pongas atención acá. Cuando escucho la voz de este muchacho, escucho una voz en mis pensamientos, una voz en mi mente que me dice: dile que los análisis clínicos que él se va a hacer van a salir positivos de VIH. Dice:
pero que si él se arrepiente hoy, yo lo puedo sanar y puedo transformar su vida para siempre, me dice esa voz. En ese momento entró una duda en mi corazón, porque dije, ¿será que es pues mi ganas de que esta persona conozca de Dios? ¿Será que es que soy yo, no? De que el amor soy yo que quiere que las personas conozcan del Señor. Y seguí conduciendo, y otra vez esa voz me vuelve a decir lo mismo. Y otra vez esa voz en mi mente me vuelve a decir lo mismo. Como el Señor se dio cuenta que no le iba yo a decir nada a este joven, me dijo, si no le vas a decir nada, no importa, solamente dile que pues mi amigo vino a buscar los resultados de sus análisis clínicos. Entonces cuando él se estaba bajando, yo le dije eso, y me dice, sí, dice, yo vengo a buscar los resultados, dice, de mis análisis clínicos. Y yo me quedé impactado a mí, la verdad, porque era Dios que me había hablado. Porque el muchacho en ningún momento me comentó que iba a buscar los resultados de sus análisis. Pudo habérselos ido a hacer por primera vez, pudiera haber ido a consultar por primera vez, pero Dios fue preciso, Dios fue exacto con esa palabra que él me dio y me dijo, dile que los resultados de VIH van a salir positivos, pero que yo no puedo sanar. Y yo te quiero decir de parte de Dios, ¿cuántas veces tú y yo hemos privado la salvación a alguien porque no creímos ni obedecimos la voz de Dios? ¿Cuántas veces nosotros le quitamos la oportunidad de ser salvos a ciertas personas porque nosotros no creímos a lo que Dios estaba hablando? Porque dijimos, ese no es Dios, ese es nuestra mente, ese es mi pensamiento que me está hablando. O tal vez incluso llegamos a decir, ese es el diablo que me está hablando. El diablo jamás te va a dar una palabra para bendecir la vida de alguien. El diablo jamás te va a dar la vida para mejorar la vida de alguien. Porque el diablo no, esa no es su naturaleza de él, pues sí me explico. Si yo hubiese obedecido a Dios, tal vez hubiera salvado un alma y hoy estaría sentado en esta silla. Si yo hubiese obedecido a Dios, tal vez las cosas hubieran sido distintas, pero yo fui incrédulo, hermano. ¿Sí me estoy explicando? Yo dudé de lo que Dios me había dicho y privé de la salvación a una persona y algún día Dios me lo va a demandar, porque esas cosas que nosotros hacemos, que no obedecemos, Dios nos los va a demandar por no haberle dado esa palabra a la persona. ¿Sabes por qué a veces Dios no nos habla? Porque somos incrédulos, hermano. ¿Sabes por qué a veces Dios no nos habla? Porque dice Dios, ¿de qué caso tiene que yo te hable y hable y hable si no me vas a obedecer? ¿Sí me estoy explicando? No es que Dios no te quiera hablar, no es que Dios no hable, es que Dios dice, ¿qué caso tiene que te hable 3000 veces si ni siquiera me vas a obedecer una sola vez? Es por eso que a veces Dios se calla, es por eso que a veces Dios guarda silencio. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿de qué formas habla Dios? Número uno, Dios habla a través de sueños, tal y como dice Job 33:14. No lo búsquelo después cuando tenga tiempo. Dios habla a través de su voz audible. Hay personas, incluso yo cuando comencé el ministerio hace más de 10 años, Dios me hablaba audiblemente. Yo sé que no soy el único, hay mucha gente a las cuales Dios le habla audiblemente. Dios habla todavía a través de su voz audible. Dios habla, claro, la forma más exacta de nosotros escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a través de la Biblia. Dios habla a través de nuestra conciencia, nuestros pensamientos, como te estaba yo comentando. Dios nos puede hablar a través de otras personas. Y cuando escuchamos de que Dios nos puede hablar a través de otras personas, casi siempre lo pensamos que tiene que ser a través de un profeta, tiene que ser siempre a través de un pastor, de un apóstol, pero no siempre es así. A veces usa Dios personas comunes y corrientes para hablarte, para demostrarte que es Él que te está hablando. ¿Sí me estoy explicando? Dios habla a través de su creación. Los cielos, la tierra, las cosas que han sido creadas. Es una prueba total de la existencia de Dios. Pero nosotros no lo queremos ver. Nosotros no lo queremos, no es que no lo veamos, sí lo vemos, pero no lo queremos reconocer. ¿Sí me explico? Esas son las formas en las cuales el Señor está hablando en este tiempo.